Bueno, terminé el año leyéndome El hombre que no sentía miedo. Lo estuvimos presentando aquí antes de que fuera esa presentación oficial, como enchufados que estamos, ese tercer libro de Ramón López, que en este caso pues forma parte de esa Noche de los Asombros que vuelve en este 2024. Hoy les voy a contar algunos detalles. Bueno, vuelve en este 2024 esta sección de la Noche de los Asombros donde contamos, donde desvelamos y donde también analizamos muchas de esas historias que no siempre se cuentan y menos en los medios de comunicación. Y en este caso yo quería hablarles un poquito más de El hombre que no sentía miedo. Hablábamos de él en este plató. Ramón, feliz año, muy buena. Feliz año, María. Pero como lo hicimos como previa y no queríamos desvelar mucho de esa presentación oficial, pues yo quería comenzar el año analizando un poquito... Más a fondo, más a fondo. Efectivamente, ya que tenemos un poquito de enchufe. Que lo presentamos juntos, o sea efectivamente, tuve la suerte de presentarlo en la Academia de Nobles Artes. No, la suerte es la mía. Sí, hombre, claro, ya ves. Y bueno, yo decía que había terminado el año, un poquito antes que terminara el año, disfrutando de la lectura, ahora que ya se ha presentado. Bueno, lo decían muchos, ¿no? Después de esos dos primeros libros... tenían como ganas de más, había capítulos que se seguían o estando un poco ahí en el aire, otros que seguían pasando o que se iban sumando a ese canal de La Noche de los Asombros, que la gente decía, Ramón, ¿cómo no ibas a sacar un tercer libro? Y aquí está, ¿no? Es quizá un poco el resultado de El hombre que no sentía miedo. Claro, María, es que El hombre que no sentía miedo, igual que Cura de Espantos, forman parte de La Noche de los Asombros. La Noche de los Asombros es casi un proyecto único, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con lo que comenzó todo. Con lo que comenzó todo. Entonces mucha gente dice, ¿pero eso qué es? La verdad que la gente hay que decir que La Noche de los Asombros la ha impactado. Eso fue, bueno, hace 6 años y fue un impacto grande, un logro editorial importante. Y claro, en todo ese tiempo, pues había que terminar. Yo es que me ilusioné tanto con el proyecto que digo, bueno, había que hacer un segundo libro y un tercero. Y digo, bueno, y la gente dice, bueno, ¿de qué va La Noche de la Noche de Asombro? ¿De qué va El Cura de Espanto? ¿O de qué va El hombre que no sentía miedo? Mucha gente pregunta, ¿quién es el hombre que no sentía miedo? Algunos, como hay tantos personajes de Antequera, que hay que decirlo, que tienen su historia ahí, pues de alguna manera u otra dicen, yo me siento identificado con el hombre que no sentía miedo. Y vamos a permanecer un poquito, o sea, vamos a detallar un poquito de qué va, no tanto como... Porque invitamos a gente que lo compre, que lo lea. Que lo lea, efectivamente. Pero bueno, entre tú y yo, que tú ya lo has leído, pues ya puedes preguntar más cosas. Yo quiero primero contarles cómo fue mi proceso de lectura, porque, bueno, primero que haya tantos capítulos locales hace que nos interese. Es decir, que primero tenga Antequera como base de esa investigación, incluso acontecimientos de la comarca, pues todo eso hace que interese. Segundo, son capítulos cortos y entonces pues eso hace que la lectura sea muy rápida, que sea distendida, pero eso no quiere decir que en nuestra mente, lo decía yo en la presentación, se abran muchas preguntas. Muchas. Porque hay capítulos que se quedan todavía abiertos, otros que se pueden seguir escribiendo, María, otros que por fin se cierran. Es que eso es lo que pasa, María, que yo mi técnica literaria es cuando yo empecé en los medios de comunicación en prensa local, es decir, muy periodístico, muy ese pequeño artículo, y además, que es donde yo empecé. Muy crónica. Entonces, el lector se le hace muy ameno porque son pequeños capítulos cortos que no tienen nada que ver uno con el otro, tampoco tiene que ver a lo mejor el primer, aunque tenga el mismo halo de misterio, el mismo tema, pero no tiene que ver a lo mejor La Noche de los Asombros con Cura de Espanto o El hombre que no sentía miedo. Entonces se hace muy ameno, ¿no? Y yo, fíjate una cosa que me pasó en una presentación. Dice, había una mujer que fui a firmar el libro y dice, usted ha escrito el libro perfecto. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque a mí no me gusta leer. Digo, entonces me quedé un poco así, bueno, dice, pues es que a mí esto me gusta. Así, claro. Como es tan fácil de leer, pues es el tema en sí. Además, bueno, lo he hablado ya con Ramón
muchas veces, muchas veces uno se siente identificado o despierta antiguas historias que nos contaban, antiguas leyendas, cosas que dices tú, ostras, eso se parece mucho a lo que yo escuchaba. Eso hace que se despierten también muchas cosas dentro. Este libro va, ¿de qué va? Pues, o los anteriores, ve las ánimas benditas en Antequera, la Beata Marina Alonso que estuvimos aquí, ¿te acuerdas de lo que nos pasó con los focos? Es decir, todo ese tipo de cosas que al público le llaman mucho la atención. Pero en el hombre que no sentía miedo son historias de gente antequera que me lo ha brindado, de cosas que han sido valientes, han puesto su testimonio y yo lo que he reflejado en el libro. Y entonces eso llama mucho también al lector y le da mucho la atención, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer con el hombre que no sentía miedo, que ya no son las leyendas antiguas ni los viejos cuentos, demás, es que ya son cosas que están pasando. ¿Te acuerdas de los oradores de Cerro San Cristóbal? Buah, es que creo que fue de lo más comentado. Un vídeo con casi, no sé, más de 4.000, 5.000 visualizaciones, que a lo mejor pero para mi canal es... Claro, no. Y es que además teníamos a Media Antequera hablando de qué ocurría allí por la noche. Luego, por ejemplo... Lo sabrán si se leen el libro. Y luego, por ejemplo, esa que tú nos dijiste, esa investigación paralela de la policía local de Antequera, que no sé, una cosa... Entonces, quieras que no quieras, es atrayente, ¿no? Y claro, eso, pues, a mí personalmente, pues es que tengo que cerrar la trilogía era primordial, ¿no? Efectivamente, por cierto que lo dice Ramón, ¿no? Sorprende la cantidad de gente que al final se ha sumado a esa comunidad, que lo decían, cuando llegó la pandemia, el canal se convirtió pues en esa ventana, que todos estábamos encerrados, en la que nos encontrábamos, en la que se comentaba, en la que se hablaba de todo esto y en los que nos evadíamos un poco, ¿no? De todo lo que teníamos en medio de la pandemia. Pues mucha gente en ese momento se animó a contar, a contactar con vosotros y al final, Ramón, también yo lo veo muy orgulloso porque este libro es de toda esa comunidad que se ha creado de la Noche de los Asombros. Hace tiempo, es que es muy global, es muy coral. Hay muchas historias de gente que me ha brindado esa oportunidad, actuales, y también hay su historia y leyendas antiguas, es decir, el clérigo, otra cosa, el clérigo asesino de Antequera. Es que son cosas que uno ve por las redes de grandes como Juan Campos o Manuel Rodríguez o incluso más gente, y esto, ¿cómo voy a sacar esto en mi libro, no? Un cura asesino que casi es un héroe. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, que lo lean, que la gente lo lea. Por cierto que nosotros vamos a seguir hablando en esta mesa, mandamos un beso a Chema. A ver si lo hacemos un poquito más... O sea, que es que esta Navidad no hemos podido estar aquí. Sí, es que esta Navidad, entre unas cosas y otras, ha sido complicada para todos, pero en este 2024 vamos a abrir esta sección como lo hacemos, mínimo una vez al mes, ya lo hemos dicho. Sí. Y en este caso pues vamos a seguir desvelando muchos de los capítulos, porque como decía yo, no ha pasado con Cura de Espanto, no ha pasado con Noche de los Asombros. Muchos de los capítulos que han leído en esos libros han seguido abiertos, se ha seguido investigando, se han seguido conociendo más datos y al final va a pasar lo mismo con este hombre que no sentía miedo. Esta es la base para seguir con toda esta comunidad. Claro, María, es que la historia, un expediente mistérico nunca se cierra, en una leyenda siempre hay alguien que sabe algo más del tema, te puede aportar. Oye, fíjate, curioso lo que pasó con Manolo Barón, nuestro alcalde, que estuvo en la presentación bajo sorpresa mía, ecuánime. Y él hojeó el libro y dice, hay un capítulo, dice, pero yo conozco el final de este capítulo. Anda. A ver si nos lo explica y demás. Voy a tener que contarlo. Sí. Pues bueno, pues a ver si vamos a tener que invitarlo. Oye, mira, si quiere, claro que sí. O que le cuente a Chema o que le cuente a alguien de nosotros. Oye, hemos hablado muchas veces de inmuebles municipales que seguro que sabrán muchas más cosas de las que nosotros podemos llegar a saber. Ahí está. Oye, bueno, pues a ver de cuál sabe el último... Sí, fue una sorpresa, ¿eh? Sí. Estuvo en la presentación, que tú lo sabes, y bueno, fue un poco... Digo, yo esto, ojeando que yo, conozco el final de esta historia. Anda. No voy a decir el título porque es un poco jocoso. ¿Ah, sí? Pero si yo conozco el título. Bueno, digo, pues... y se me dijo, oye, ¿por qué no habla Manuel? Y dice, no, pero yo conozco el final. Bueno, lo mismo a lo mejor, pues... Bueno, visto, seguimos sumando, ¿eh? Seguimos sumando testimonios y en este caso ojalá podamos tenerlo aquí y no lo diga. Bueno, yo estoy mirando, porque es que son muchas, son muchos los títulos y como digo, fue antes de Navidad, me cuesta acordarme de todos, pero bueno, Los seres sombra del Torcal, Las luces ovni que lo hemos comentado aquí, que bueno, ya le digo siempre, hay
entornos con misterio de los que vamos a seguir hablando en esta sección, porque siempre hay algo que contar o hay alguien que nos cuenta más cosas sobre esos espacios. Hombre, estamos hablando del Torcal. Bueno, estamos hablando del Torcal, vale, yo me sumo a eso, pero sí. ¿Cuántos cortijos hay abandonados? Casas. Voy a desvincularme un poco del Torcal, que sí. yo sé que es... Por ejemplo, yo no conocía lo del Perezón. El Perezón, el cortijo del Perezón, qué lástima, porque ese cortijo está abandonado, está muy en ruinas, pero ahí hay una energía muy negativa. Lo tengo que decir claramente. Se hizo una grabación en vídeo que no se ha emitido porque, en fin, hay una persona involucrada en ello que dice, oye, no estoy preparada para que salga el vídeo, pero está grabado. Y yo contigo, por lo menos, déjame que cuente la historia en el libro. Y hay un entorno allí... Yo diría que bastante... Yo no lo conocía, ¿eh? Por ejemplo, esas de las cosas que no conocía, oye, que las vamos a Además, traer, ¿eh? Esos tesoros de los cortijos antiguos, con esas chimeneas grandes, para una cocina realmente inmensa, que yo eso no lo conocía. Se me decía, sí, ese tipo de chimeneas, esas cocinas, yo que me crié en un cortijo, esas las he visto yo. Y da penita, es una sensación de desasosiego, pero también un poco de pena, ¿no? De no decir, oye, como esto no se, de alguna manera se da valor, ¿no? Bueno, yo decirles que les vamos a ir contando algunos detalles de los capítulos que encierra este hombre que no sentía miedo, pero que lo mejor es que lo consigan, como les digo, una buena lectura para comenzar este año, para saber más sobre Antequera. También hay capítulos de otros sitios cercanos, ¿verdad? No solo Antequera, hay también anécdotas, tradiciones que hablan de muchas cosas que van a conocer, se lo digo en serio, que van a conocer un poquito más en profundidad, pero aún así lo tendremos muy presente en este nuevo año para nuestra sección Noche de los Asombros, y yo les aconsejo que lo tengan en casa. Por cierto, que está en la librería de Antequera, ¿verdad? Sí. No solo... Voy a aclarar una cosita porque hay cierto malestar un poco. Venga. A ver, se puede encontrar en Estanco Alameda, mi amigo Gonzalo, se puede encontrar en el Pueblo de la Quinta y sobre todo en Papelería Aragón, Librería Aragón, porque esa gente son profesionales que han apostado mucho por mí, más que nada porque nos dan una serie, a los escritores nos dan una serie de libros de edición, que son los que primero tenemos que vender, y claro, porque nos ayuda para recuperar la inversión y demás. Entonces esta gente pues se apoyó con esa primera cantidad de libros y se están vendiendo en esos esos lugares. Bien. De hecho, en Librerías de Aragón, en San Agustín, de alguna manera u otra pues puedo dedicarlo. Perfecto. Esta Navidad hemos estado dedicando libros. O sea, quiero decir que en estos tres puntos van a encontrar libros siempre, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, El hombre que no sentía miedo, yo se lo recomiendo porque además es un libro en el que volver, lo decía en la presentación, muchas veces yo, no solo para prepararme las entrevistas, que a veces, bueno, pues algunos datos se me pueden ir, o algunas preguntas de las que me han surgido leyendo, sino que además hay muchas veces que dices tú, ostras, ¿qué contaba esto? Porque alguien te habla o alguien recuerda, así que es un libro también al que volver y cuando termines no guardar. Bueno, Ramón, a Chema le mandamos un beso gordo, que ya mismo lo tendremos también por aquí, que nos reuniremos, que intentaremos ir estando los tres, pero no parar y seguir hablando de muchos de los capítulos que formarán este 2024, la Noche de los Asombros. Vamos por el año, ¿no? Vamos por el año, a ver. Venga, qué pasa, lleno de misterio. Sí, y le decimos siempre lo mismo, que si quieren comentarnos cualquier cosa a través de las redes sociales o del canal de YouTube, pues pueden ponerse en contacto y aquí estaremos para ayudarles o para, este caso, contar lo que quieran. Bueno, feliz año ya por todas. Feliz año y adelante. Venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a nosotros a irnos con Paco, que está hoy de nuevo en ese Hospital Centro de Andalucía para contarnos cómo las nuevas tecnologías, como lo último, ayudan a nuestra salud.